8.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. 90 millones de toneladas de peces menos en nuestros océanos. 11.000 millones de árboles más abatidos. Ha transcurrido otro año en el planeta Tierra. Las voces de alarma resuenan en todos los países del mundo. Hoy revelaremos cuáles se esfuerzan para mantener la salud de la Tierra y cuáles la están enfermando aún más. Ya tenemos las cifras de 2007 y es hora de tomar de nuevo el pulso a nuestro planeta. Informe Tierra. El planeta Tierra. Vientos de cambio soplan a lo largo y ancho de su superficie. En Nueva York, los taxis se vuelven híbridos. En Australia, se opta por las bombillas de bajo consumo. La Ciudad del Vaticano contrarresta sus emisiones de CO2. Muchos de nosotros estamos intentando cambiar nuestros hábitos. Porque el año pasado aceptamos que la misma Tierra está cambiando. Y que los 6.600 millones de personas que vivimos en ella somos la causa. En toda la historia del planeta, no ha habido ninguna especie que haya tenido la capacidad de alterar el entorno de un modo tan profundo como la especie humana. Desde el aire, la tierra y el mar. Mediante la observación de las criaturas que viven en su seno, repasaremos algunos de los acontecimientos más importantes del pasado año y tomaremos el pulso a nuestro planeta. Con la ayuda de las universidades de Yale y Columbia y su Índice de Sostenibilidad Ambiental, o ISA, conoceremos la situación medioambiental de 141 países. Y revelaremos cuáles están contribuyendo a curar el planeta y cuáles a empeorar su salud. El profesor Dan Esty, de la Universidad de Yale, dirige el proyecto. Nuestro índice incluye todos aquellos países de los que podemos obtener datos contrastados sobre cuestiones como la contaminación del aire, del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los introducimos en nuestra base de datos y luego elaboramos un índice global. Si nos guiamos por el ISA de 2006, el país a superar es Nueva Zelanda, seguido por Suecia, Finlandia, la República Checa y el Reino Unido. Por abajo hay un buen número de países que todavía tienen mucho margen para mejorar, y algunos de ellos no están nada satisfechos con su posición. Y les decimos, no nos culpéis a nosotros, comprendemos perfectamente que no estéis contentos, pero analicemos juntos cómo podéis mejorar. Algunos países han solicitado nuestra ayuda, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta México, pasando por Corea. Y francamente, eso es lo que más nos complace. Para evaluar la salud de la Tierra no basta con tomarle la temperatura. Además, la diversidad de climas, poblaciones y circunstancias económicas hacen que los problemas ecológicos no siempre puedan dividirse siguiendo las fronteras de un país. Pero con la recopilación y el análisis de los datos ofrecidos por organizaciones como Naciones Unidas, Nature Conservancy y los mejores centros de investigación del mundo, el equipo responsable del ISA cree que puede establecer unos parámetros significativos. Este es un planeta extremadamente complejo y se le puede tomar el pulso de multitud de formas diferentes. Pero estamos convencidos que nosotros presentamos la fotografía más nítida y clara del estado actual del planeta. Comencemos por ese manto formado por nitrógeno, oxígeno y otros gases que se extiende sobre nuestras cabezas a lo largo de 560 kilómetros, la atmósfera. Son esos gases, y no nuestros océanos, los que dan a la Tierra el color azul vista desde el espacio. En los últimos 250 años, los niveles de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, han aumentado más que en cualquier otro periodo de los últimos 650.000 años.
Mike Fay es conservacionista y explorador de National Geographic. El dióxido de carbono ha ido acumulándose en la atmósfera a lo largo de 200 millones de años. Pero en los últimos 60 u 80 años hemos emitido el equivalente a 100 millones de años. Durante décadas, científicos y políticos han debatido sobre las causas reales y las implicaciones de este incremento. Pero el 2 de febrero de 2007 se acabó la polémica. Tras pasar 6 años revisando todos los estudios publicados, cientos de expertos sobre el clima de más de 100 países, incluyendo Estados Unidos, presentaron un informe a través del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. En él confirmaban que la temperatura del aire y de los mares estaba aumentando. Además, sostenían que la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas, como la deforestación, eran las causantes del cambio. Sin duda alguna, ese reconocimiento marcó un hito histórico. Se convertía en un hecho irrefutable. Ya nadie podía negarlo. Por tanto, una vez aceptado el problema, había que pasar a la acción. El dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero son componentes vitales de nuestra atmósfera. Son los encargados de retener suficiente calor para hacer posible la vida. Pero si incrementamos la concentración de estos gases, la atmósfera retiene más calor y el planeta se calienta. Ya hemos aumentado la temperatura de la Tierra 1 grado centígrado. Y si continuamos emitiendo CO2 a la atmósfera al mismo ritmo, es probable que a principios del próximo siglo la temperatura global suba entre 2 y 4 grados centígrados. Ante el rápido crecimiento económico de países emergentes como India y China, el reto de poner freno a las emisiones de dióxido de carbono es aún más apremiante. Un norteamericano medio genera 5 veces más CO2 que un ciudadano chino corriente. Pero el año pasado se alcanzó un punto de inflexión. China superó a Estados Unidos en emisiones totales de dióxido de carbono. A mis alumnos en Yale siempre les digo que el caso de China tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva es que si conseguimos que China emprenda la senda correcta, todo lo demás carece casi de importancia. Sin embargo, si no lo logramos, todo lo demás carece igualmente de importancia. Con sus 1.300 millones de personas y una economía en expansión, China es hoy la fábrica del mundo. Se ha convertido en un país que exporta artículos de bajo costo a los países ricos y que importa buena parte de sus emisiones contaminantes. Cuanto mayor es la demanda de productos, mayor es la energía que precisa para seguir creciendo. Por ese motivo, en China se inaugura cada semana una nueva central térmica de carbón. Cada una de ellas libera todos los años el CO2 equivalente a 2 millones de coches. Se calcula que en los próximos 10 años, unos 400 millones de chinos emigrarán del campo a la ciudad. Muchos de ellos ganarán más dinero y podrán comprarse un coche. Las emisiones de China no harán más que aumentar. Cuando repasamos la lista del Índice de Sostenibilidad Ambiental referente a las emisiones de gases de efecto invernadero, los altos niveles de China la sitúan en la zona inferior. Pero si dividimos las emisiones totales por el número de habitantes, el resultado es bien distinto. De lo que se trata es de averiguar qué economías tienen un mayor grado de dependencia de los combustibles fósiles. Los países con niveles más altos de emisiones per cápita son Rusia y Arabia Saudita, con Canadá, Estados Unidos, Kuwait, Australia y los Emiratos Árabes Unidos ocupando las 5 últimas posiciones de la lista. Si dividimos el total de emisiones por el nivel de riqueza de cada país, vemos que Islandia, Costa Rica, Suecia y Suiza ocupan las plazas de privilegio, con Hong Kong en primer puesto. Una de las novedades más importantes de este año es que algunos países que históricamente han marcado índices muy bajos de emisiones por persona, el caso de China es el más llamativo, ha empeorado sus resultados muy rápidamente. India sigue el mismo camino y eso es muy preocupante. En total, la humanidad liberó el año pasado unos 8.000 millones de toneladas de dióxido de carbono.
incrementando los niveles de CO2 en la atmósfera en 383 partes por millón, un 37% más que en el periodo anterior a la revolución industrial. La cantidad de CO2 que hemos emitido a la atmósfera no tiene precedentes en la historia geológica reciente del planeta. Además, lo hemos hecho a un ritmo tan alto que supera la capacidad natural del sistema para absorberlo. Mark Linas es un periodista de National Geographic que ha escrito numerosos artículos sobre los efectos del dióxido de carbono en la atmósfera. Resulta un proceso muy interesante para los científicos, porque las anomalías en el clima de la Tierra van más allá de cualquier variación por causas naturales que hayan podido observar en el pasado. Muchos científicos sostienen que la frecuencia de fenómenos meteorológicos severos en todo el mundo está cambiando debido a los actuales niveles de CO2. El aire caliente retiene más vapor de agua y aumenta la evaporación, lo que significa más precipitaciones en zonas donde llueve mucho y menos en zonas áridas. La cuenca del río Murray-Darling en el sur de Australia se ve asolada por una grave sequía que se prolonga desde el año 2001. Esta cuenca, que cubre una extensión del tamaño de España y Francia juntas, contiene 3/4 partes de las tierras irrigadas del país. El año pasado, su caudal descendió a niveles críticos. Muy pronto, las restricciones de agua y el recorte en la producción agrícola podrían costar millones de euros a Australia. Pero el caso del Murray-Darling no fue el único. El año pasado se produjeron sequías en todos los continentes del planeta, excepto en la Antártica, con los consiguientes incendios forestales. Si quisiéramos crear las condiciones perfectas para provocar un gran incendio, necesitaríamos un entorno seco, temperaturas muy altas y vientos fuertes. Esas son precisamente las condiciones que tienen cada vez más regiones del planeta. En Grecia, las altas temperaturas, combinadas con la escasez de precipitaciones, provocaron un gigantesco incendio que se cobró el 5% de los bosques del país y mató a docenas de personas. Las llamas, visibles desde el espacio, estuvieron a punto de destruir el emplazamiento donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Las autoridades dijeron que Grecia tardaría décadas en recuperarse. En Estados Unidos, los fuegos quemaron unas 200.000 hectáreas en el sur de California y obligaron a más de 500.000 de personas a evacuar sus casas. Y en Paraguay, las imágenes del satélite muestran unas 400.000 hectáreas de tierra abrasada en los peores incendios de su historia. Fijemos ahora nuestra mirada en las regiones más húmedas y veremos cómo también les afectó el aumento de temperaturas y de vapor de agua en la atmósfera. En el Reino Unido, el río Severn se desbordó de su cauce, dejando a cientos de personas incomunicadas y miles de hogares sin agua ni electricidad durante días. Lo vivimos incluso aquí, en Oxford. Nunca había visto llover con tanta intensidad. Parecía un monzón. En el otro lado del mundo, los monzones de agosto y septiembre sumergieron bajo el agua el 40% de Bangladesh, el doble que en un año normal. Las inundaciones se cobraron casi 200 muertes y hubo más de 9 millones de desplazados. Aunque no podemos vincular ninguno de estos desastres al calentamiento global, la mayoría de científicos coinciden en afirmar que sequías e inundaciones serán cada vez más frecuentes con el progresivo aumento de la temperatura. Cada día se producen sequías e inundaciones más severas en diversas partes del mundo, a veces de forma simultánea en el mismo lugar. Estos fenómenos son una ventana que nos permite vislumbrar un futuro en el que los cambios climáticos serán cada vez más bruscos. No todo el dióxido de carbono se eleva hacia la atmósfera. La mitad del CO2 que liberamos quemando combustibles fósiles lo absorben, afortunadamente, nuestros océanos. El problema es que el agua caliente absorbe mucho menos gas que el agua fría. Lo que significa que cuanto más aumente la temperatura, más dióxido de carbono retendrá la atmósfera. Y eso podría acelerar el calentamiento tanto del aire como del mar. Sylvia Earle, eminente científica y exploradora de National Geographic, lleva 50 años estudiando nuestros océanos. Los océanos rigen el clima, rigen la temperatura. Si los océanos dejasen de desempeñar esta función,
El planeta se vendría abajo. Océanos más cálidos pueden causar problemas de diversa índole, desde la desaparición masiva de peces a huracanes más virulentos. Pero el año pasado se puso de manifiesto otro gran peligro. Al aumentar de temperatura, las moléculas de agua se expanden, lo que provoca una subida del nivel del mar. El IPCC descubrió que los océanos llevan subiendo una media de 3,1 milímetros al año desde 1993. A este ritmo, alertaban, las inundaciones podrían afectar a millones de personas durante este siglo y borrarían del mapa islas como las Maldivas y Vanuatu. Además, tenemos el problema del deshielo de los casquetes polares. Las imágenes del satélite demuestran que la temperatura ha aumentado más aquí que en cualquier otro lugar del planeta. Y en el verano de 2007, el casquete polar ártico retrocedió a un ritmo más alto incluso que las predicciones más pesimistas. Su superficie se redujo a solo 4,1 millones de kilómetros cuadrados el 16 de septiembre. Aquel dato sorprendió a numerosos científicos. Todo el mundo sabe que los polos se derriten, pero asombró a muchos la velocidad a la que lo están haciendo. Como resultado del rápido deshielo, el 21 de agosto, los satélites de la NASA mostraron que el paso del noroeste, la ruta marítima a través del Ártico, cerrada a los exploradores durante siglos, se había abierto. Pensar que esos bloques de hielo se han derretido y han desaparecido en los últimos 60 o 70 años, para mí es una locura. La noticia pareció marcar el comienzo de una nueva era de descubrimientos. Los países colindantes comenzaron a reclamar para sí las tierras del Ártico. Un submarino ruso colocó una bandera debajo del Polo Norte. Dinamarca envió una expedición para demostrar que el polo pertenecía por derecho a Groenlandia, provincia danesa. Y Canadá anunció que se proponía controlar el paso y abrir 2 nuevas bases militares en el Ártico. Al reducir en 1/3 la distancia que separa Europa de Asia, las compañías navieras vieron la posibilidad de ahorrar tiempo y combustible, mientras que las petroleras se lanzaron a la búsqueda de nuevas reservas. Cabía esperar que la gente se alarmase ante una noticia semejante. Aquí es donde la humanidad decepciona. Pensamos y actuamos en lo que nos toca más de cerca, pero ignoramos las importantes consecuencias a largo plazo. Ante la intrincada conexión de los procesos naturales y ante la gran variedad de actividades humanas que los distorsionan, los científicos dicen que ahora es más importante que nunca comprender el funcionamiento de dichos procesos. De ello depende nuestra supervivencia y la del resto de especies que viven en este planeta, sobre todo cuando hablamos de cuestiones que podemos controlar como las emisiones de dióxido de carbono. El océano absorbe gran parte del CO2 que hay en la atmósfera. Las plantas del fondo marino atrapan dióxido de carbono, generan oxígeno y también son fuente de alimento. Pero un exceso de CO2 hace que el agua se vuelva más ácida y muchas criaturas, desde el plancton hasta los corales, tienen más dificultades para formar conchas y esqueletos. En última instancia, las disuelve. Si las emisiones de CO2 continúan al ritmo actual, los investigadores han calculado que en los próximos siglos el grado de acidez de los océanos será el más alto de los últimos 300 millones de años. La acidificación del océano es uno de los aspectos que empezó a analizarse con preocupación a partir de 2007. El explorador de National Geographic, Enric Sala, conoce de primera mano esta y otras amenazas. Este ecologista lleva 15 años estudiando el impacto humano en los ecosistemas marinos. Las personas extraemos del océano todo lo bueno, todo lo que nos gusta, y tiramos en ellos todo lo que no queremos. La pesca, la contaminación y el calentamiento global tienen un impacto en algún eslabón de esta gigantesca máquina biológica. Sin embargo, en el arrecife Kingman, situado a 600 kilómetros al sur de Hawái, Sala no ha hallado efecto alguno.
Este es uno de los rincones más remotos del planeta. Aquí, Sala estudia los bosques de coral y los peces para saber cómo es la vida bajo el agua sin la presión ejercida por el hombre. En el instante que se sumerge en las aguas del arrecife Kingman, advierte claramente las diferencias. Esta zona está infestada de grandes predadores, tiburones, meros y pargos rojos, solo por nombrar algunos. Predadores que cada vez son más raros de ver en otros arrecifes del mundo. Aquí, los grandes predadores constituyen el 85% de la biomasa animal. En el arrecife Kingman comprobamos que un ecosistema intacto, con todos sus eslabones, incluyendo a los tiburones, es más resistente al cambio climático. Eso significa que tiene más recursos para recuperarse de un impacto humano. Los conservacionistas estiman que ha desaparecido ya una cuarta parte de los arrecifes de aguas cálidas y que 2/3 partes de los que quedan aún están en peligro. Los corales dan cobijo al 65% de los peces que habitan en los océanos del mundo. Por tanto, lo que es malo para los corales es malo para el resto de nosotros. Los océanos son la mayor fuente de proteínas de la humanidad. 3.000 millones y medio de personas tienen el pescado como principal fuente de alimento. El año pasado, muchos bancos de peces continuaron con su prolongado y agónico declive. Todos sabemos que estamos sobreexplotando los océanos, que estamos pescando más peces de los que nacen. Ahora estamos pagando las consecuencias de nuestra incapacidad para comprender que lo que podemos extraer de los mares tiene un límite. Ya sea con redes de 100 kilómetros de largo o con pesqueros de arrastre llevándose todo lo que encuentran a su paso, los daños al medio ambiente son innegables. El año pasado murieron innecesariamente 300.000 animales, entre ellos ballenas, delfines y tortugas, como bajas colaterales de las redes de pesca. Los desastres causados por los pesqueros de arrastre son aún peores. Es como cazar ardillas con una excavadora. Eso es lo que les estamos haciendo a los océanos y no de forma esporádica. La destrucción provocada por la pesca de arrastre no debería tolerarse. Cada año, la especie humana extrae 90 millones de toneladas de peces de los océanos del mundo. Este año, las Naciones Unidas predijeron que en 2030 se capturarían 40 millones de toneladas menos si no se tomaban medidas para frenar la sobrepesca. Todavía no hemos llegado al límite, pero debemos actuar antes de que perdamos el control de la situación. Aún estamos a tiempo de tomar la senda correcta para resolver el problema. Hay países que están dando grandes pasos en esta dirección, lo cual nos lleva de nuevo a la siguiente categoría del índice de sostenibilidad ambiental. El año pasado, Finlandia, Sudáfrica y Suecia establecieron o redujeron las cuotas pesqueras en sus aguas, uniéndose a Australia, uno de los líderes en esta materia. Australia y Nueva Zelanda son países con una gran tradición pesquera. Hace una década se dieron cuenta de que si no había peces, no había pescadores ni industria pesquera. Han revertido la tendencia y sus reservas pesqueras han comenzado a aumentar. En la parte baja de la lista, el equipo responsable del ISA constató que Singapur, Bélgica y Alemania no han establecido restricción pesquera alguna y comparten los últimos puestos de la lista con Holanda. No deja de ser irónico que algunos países de la Unión Europea, como España, se sorprendan del lugar que ocupan. Estos países deberían ser conscientes de lo que hacen. El hecho de que España siga sobreexplotando sus recursos ante la pasividad de la Unión Europea resulta muy embarazoso. La situación para los ecosistemas de nuestros océanos es crítica. Sin embargo, los científicos encuentran muchas dificultades para concienciar a la opinión pública y a los políticos sobre la importancia de un mundo que no pueden ver. Desgraciadamente, si salimos de los océanos, descubrimos que los problemas tampoco acaban en sus orillas. De los 149 millones de kilómetros cuadrados de tierra que hay en el planeta,
menos del 7% están protegidos y buena parte de ellos incluyen ecosistemas sin presencia humana, que no son precisamente paraísos de biodiversidad. Para denunciar este hecho, el explorador de National Geographic, Michael Fay, ha recorrido miles de kilómetros a lo largo y ancho del planeta. En el año 2000 recorrió a pie 3.200 kilómetros a través del corazón de África para explorar y documentar las zonas más vírgenes del continente. Gracias en parte a los esfuerzos de Fay, la República de Gabón estableció su primera red de parques nacionales. Ahora espera poder suscitar iniciativas parecidas en su estado natal, California, donde se han talado más del 95% de los bosques originales de secuoyas. Las secuoyas son los seres vivos más hermosos, impresionantes y extraordinarios del planeta. Todo el mundo quiere ver una y todo el mundo quiere tocar una. Por eso, mucha gente se resiste a creer que se permita talar una secuoya. Sin embargo, en la zona norte de este estado, cortar una secuoya es algo habitual. Fay y su colega, Lindsay Holm, recorrerán la distancia comprendida entre la secuoya más septentrional y la más meridional que conocen. Aprovecharán los 1.600 kilómetros de camino para recopilar datos sobre la ecología, la historia y el estado actual del bosque de secuoyas, mientras admiran su magnificencia y su fragilidad. Lindsay anota todas las especies de plantas que encontramos. Además, mide el diámetro de las secuoyas para tener una idea aproximada de su edad. Yo me encargo de anotar las aves que vemos y cualquier rastro de grandes mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Cuando terminemos, probablemente tendremos una visión global de lo que está pasando en el bosque de secuoyas, mejor que cualquier otra persona del mundo. Algunos de los árboles que estudia Fay llevan en pie más de 2.000 años y se encuentran entre los seres vivos más longevos del planeta. También son los más altos, pues se elevan más de 100 metros hacia el cielo y uno de los más amenazados. Hemos pasado de tener el 100% de secuoyas adultas a solo el 3%. Ese porcentaje de árboles adultos es más o menos el mismo que hay en el resto de bosques del planeta. Las causas pueden variar de bosque a bosque. Sea como fuere, el año pasado la deforestación continuó siendo uno de los mayores problemas a escala global. En Borneo se talaron unos 26.000 kilómetros cuadrados de selva. En su lugar se plantaron palmeras para producir biodiesel. En Brasil, una media de más de 20.000 kilómetros de selva al año da paso a cultivos de soja y explotaciones ganaderas. Y en la República Democrática del Congo, los granjeros pobres cortan y queman unos 9.000 kilómetros de bosque cada año para cocinar y calentar sus hogares. En todo el mundo ha desaparecido el 50% de los bosques originales. Gracias a las fotos realizadas por los satélites de la NASA durante los 5 últimos años, podemos ver que no hay indicios de cambio alguno. Hoy se tala cada segundo una extensión equivalente a un campo de fútbol. Si desaparecen los bosques, hay mayor erosión y aumenta la degradación de los cursos de agua. Es un problema muy serio y ocurre en todos los países de la Tierra, ya sean desarrollados o no. Para echar más leña al fuego, la tala y quema de todos esos árboles emite cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, un 25% de las emisiones totales de CO2. Como, además, resulta que los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera, lo que perdemos en bosques lo ganamos en CO2. En algunas regiones del mundo la selva desaparece a un ritmo alarmante.
Esta es una cuestión esencial que debemos monitorizar, un elemento fundamental para el medio ambiente. Este es el factor clave para saber si el planeta emprende una trayectoria sostenible o no. En este sentido, el índice de sostenibilidad ambiental nos dice dónde se tala en exceso. Uganda, Pakistán, Nigeria e Indonesia se encuentran entre los países más abusivos. En el sureste asiático, la deforestación avanza al mismo ritmo, especialmente en Indonesia, donde la situación empeora con suma rapidez. En cambio, Alemania, Cuba, Ucrania, España e Italia han mantenido sus bosques en niveles sostenibles. En términos de eficiencia, analizando país por país, tenemos algunas buenas noticias. Algunos de los menos respetuosos del pasado, como por ejemplo Brasil, han hecho un gran esfuerzo para mejorar sus datos. En Brasil, la deforestación disminuyó un 30% respecto al año anterior, el mayor descenso jamás registrado. Esa es una noticia muy bienvenida en una región donde los incendios para crear nuevas tierras de cultivo son la principal causa de contaminación del aire. ¿Y en California? ¿Cómo están los bosques de secuoyas? No esperábamos encontrar tantos árboles de más de 3 metros de diámetro. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Queremos usar las secuoyas para decir, podemos hacerlo. La deforestación, junto con el cambio climático y la sobreexplotación, es la clave de otro gran problema de degradación de la Tierra: la desertificación. En junio, Naciones Unidas advirtió que podía provocar una crisis medioambiental de proporciones globales. Ahí es donde acaba todo, en la desertificación. Y entonces no queda más que silicona. No queda nada, ni agua, ni suelo fértil, ni atmósfera. Solo silicona. Eso es la desertificación. En Asia Central y en el África subsahariana, millones de personas ya se están viendo obligadas a desplazarse. El informe de Naciones Unidas dice que si no se pone remedio a la desertificación, en los próximos 12 años podría afectar a 60 millones de personas. En Sudán, donde los conflictos armados han forzado a millones de personas a cobijarse en campos de refugiados, el aumento de población está agotando los recursos hídricos y empobreciendo la tierra. En un lugar donde hace 20 años se podía alimentar una vaca, ahora ya es imposible. Ahora solo puede vivir un camello. La erosión y desaparición de la capa superficial del suelo está convirtiendo gran parte de la región en una extensión del Sáhara. En el norte de China, las dunas del desierto de Gobi avanzan a una media de 2.400 kilómetros cuadrados al año, engullendo todo lo que encuentran a su paso. Ciudades enteras han desaparecido y las tormentas de arena pasan con frecuencia por Pekín. La arena de China ha cruzado incluso el Océano Pacífico y ha llegado hasta Estados Unidos. El avance del desierto de Gobi es una amenaza tan seria para China que el gobierno ha invertido 8.000 millones de dólares en el mayor proyecto de reforestación del mundo. Es la Muralla Verde de China, un escudo de álamos y matorrales que se extenderá a lo largo de casi 4.500 kilómetros desde Mongolia Interior hasta Pekín. Pese a las numerosas críticas que ha generado la iniciativa, calificándola de fútil y disparatada, China asegura que ha recuperado ya 8.000 kilómetros cuadrados de desierto y está convencida de que logrará revertir la situación. El Índice de Salud Ambiental examina diversos factores referentes al uso de la tierra, incluida la desertificación. Nuestro sistema de medición analiza ecosistemas diversos porque resulta que las llanuras, por ejemplo, necesitan condiciones distintas que los bosques, las montañas o los altiplanos. En lo relativo a protección de ecosistemas, Luxemburgo, Groenlandia y Belice obtienen notas relativamente buenas, mientras que Corea del Norte, Turquía y Haití se hallan en la parte baja de la lista. Además de hacer habitable nuestro mundo y de proporcionarnos los recursos básicos como son el agua para beber y el aire para respirar, estos espacios naturales poseen un valor aún mayor para los seres que viven en ellos. Compartimos este planeta con unos 2 millones de especies diferentes, y esas son solo las que conocemos. Los científicos calculan que aún nos quedan por descubrir el 90% de ellas.
Solo el año pasado se añadieron a la lista más de 800 nuevas especies. En Surinam y en Colombia, los biólogos descubrieron 2 docenas de especies nuevas en los bosques lluviosos. Entre ellas se encuentran unas ranas de llamativos colores, diversas clases de escarabajos peloteros y una nueva clase de hormiga de los bosques. En Vietnam, una serpiente, 2 mariposas y 5 variedades de orquídeas. En el Congo, un murciélago, 2 musarañas y 2 ranas. En Brasil, los antropólogos descubrieron incluso una tribu humana perdida. Cuando la gente se entera de que se han descubierto nuevas especies y de que existen espacios naturales como esos, simplemente se lo toma como algo positivo. El año pasado, el mismo Fay contribuyó a sacar a la luz pública otro gran descubrimiento, la migración del antílope en el sur del Sudán, que rivaliza en número de animales a la célebre migración anual de ñúes del Serengeti. Había entre 1.300.000 y 1.400.000 antílopes en el sur de Sudán, donde todo el mundo cree que ya no queda nada. El año pasado conocimos un buen número de éxitos de los conservacionistas. 35 años después de entrar en la lista de especies amenazadas, el águila de cabeza blanca americana, el ave emblemática de Estados Unidos, finalmente ha dejado de estar en peligro. Miles de parejas de estas águilas pueden verse hoy en grandes zonas del nordeste de Estados Unidos, el norte de California, Alaska y buena parte de Canadá. Mientras sus ecosistemas estén protegidos, podrán valerse por sí mismas. 2007 también fue un buen año para otra criatura majestuosa, la ballena azul, el animal más grande que jamás ha vivido en este planeta. En el hemisferio sur solo quedaban unos pocos centenares de ballenas azules. Ahora los científicos han descubierto que hay más de 2000. La noticia es esperanzadora, pero se estima que su población actual es de unos 4.500 ejemplares y siguen en peligro de extinción. Desgraciadamente, también hubo especies que entraron en la lista. El gavial de la India, el gorila de tierras bajas occidentales y el delfín del río Yangtze se hallan en grave peligro de desaparecer para siempre. Este delfín podría haberse esfumado ya de la faz de la Tierra. Hemos sido testigos imponentes de la pérdida de esta asombrosa criatura. Estamos hablando de unos animales grandes y carismáticos. ¿Cuántos más vamos a perder? En las exuberantes montañas de África Central, en el Parque Nacional de Virunga, en el Congo, otro icono del reino animal se tambalea al borde de la extinción. Nos referimos al gorila de montaña. Solo quedan unos 700 ejemplares en estado salvaje de estos amables gigantes. La caza furtiva y la destrucción de su hábitat están acabando con ellos. El pasado año, 4 gorilas fueron hallados brutalmente asesinados en lo que se cree que fue una advertencia de los rebeldes locales, que pretenden sacar beneficio de los árboles que constituyen el hábitat protegido de los gorilas. El salvajismo de ciertos grupos me resulta inconcebible. Es su forma de lanzarnos el siguiente mensaje. Vamos a matar cualquier cosa que se interponga en nuestro camino, de modo que más vale que os larguéis. Las imágenes no pueden ser más desgarradoras. Muestran heridas mortales de bala a una hembra embarazada, a un gran macho de espalda plateada y a un bebé aferrándose a su madre muerta. Fue la mayor matanza de gorilas de los últimos 25 años. Según la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje, si no se toman medidas drásticas para proteger el bosque, podríamos perder la última colonia de gorilas del mundo. Perder el gorila de montaña sería una catástrofe para el planeta y deberíamos impedirlo como fuese. Si nos lo proponemos de verdad, no sucederá. En lo referente a la protección de hábitats y de vida salvaje, el Índice de Salud Ambiental revela de nuevo que algunos países destacan como modelos para el resto. Sri Lanka, Portugal y Kenia encabezan la lista y toman las medidas necesarias para controlar y preservar las especies amenazadas y sus hábitats. Por otro lado, Italia, Pakistán y Guatemala
obtienen las puntuaciones más bajas y ponen en riesgo la salud y la supervivencia a largo plazo de las especies que viven en ellos. Durante el año pasado, no todos los asuntos relacionados con el reino animal fueron tan bien comprendidos, ni pudieron atribuirse con tanta claridad a la actividad humana. En Estados Unidos y en algunas regiones de Canadá, Sudamérica, Europa y Asia, agricultores y científicos toparon con un gran misterio. Miles de millones de abejas, aparentemente sanas, abandonaron su reina, sus crías y sus reservas de alimento y desaparecieron. Las abejas polinizan un tercio de la producción agrícola de Estados Unidos, desde las manzanas hasta los brócolis, pasando por las almendras. Los beneficios ascienden a miles de millones de dólares, sin contar con los 150 millones que aporta la miel. Sabemos que una tercera parte de los alimentos que consumimos son el resultado directo o indirecto de la acción de las abejas. Como es obvio, la desaparición de las abejas desató el pánico en la industria agrícola y numerosos laboratorios se lanzaron por todo el país a la búsqueda de las causas. Y como ocurre con toda buena historia de misterio, había multitud de sospechosos. Se barajaba cualquier hipótesis, desde Osama Bin Laden hasta Armagedón. No creemos que sea por el llamado éxtasis de las abejas, no creemos que sea por los teléfonos móviles y tampoco debido a una acción terrorista. Dennis Van Engelsdorp, entomólogo especialista en abejas de la Universidad de Pensilvania, fue uno de los primeros en estudiar a fondo el problema. Engelsdorp realizó un seguimiento exhaustivo de las colonias enfermas a lo largo de todo el país y aisló abejas de las colmenas que se colapsaban. Creemos que es posible que las abejas, de algún modo, sean conscientes de que están enfermas o de que algo no va bien y abandonan la colmena para no infectar a sus hermanas. En su laboratorio del Departamento de Agricultura de Pensilvania, en Harrisburg, Engelsdorp y sus colegas diseccionaron miles de abejas en cuarentena para intentar determinar qué diferenciaba las abejas enfermas de las sanas. No sabíamos qué podía ser. Al principio pensamos en los ácaros o en algunos de los trastornos típicos que sufren las abejas. Abrieron su abdomen y su tórax esperando encontrar parásitos. Pero en lugar de ello, vieron que sus intestinos y sus riñones se habían vuelto negros como consecuencia, aparentemente, de una grave infección. Como es obvio, lo que vimos en algunos casos nos hizo pensar que su estado no era nada bueno. Su tejido presentaba color negro intenso, como si las abejas se estuvieran pudriendo por dentro, pero no pudimos hallar ningún indicio que explicara las causas. La posible respuesta surgió a una hora de allí, en la Universidad de Penn State. Si los biólogos pulverizaban los cuerpos de las abejas infectadas y extraían su ADN, podían identificar todos los agentes patógenos que viviesen en su interior. Al cabo de varios meses de investigación, advirtieron la presencia destacada de un virus, el virus de la parálisis aguda israelí. Identificado por primera vez en Israel en el año 2004, este virus se encuentra en abejas de todo el mundo, incluso en colonias que no se han colapsado. Pero los científicos creen que este virus, combinado con otros agentes patógenos, los pesticidas químicos y la malnutrición que sufren las abejas norteamericanas, puede haber rebasado el límite de resistencia de las abejas. Ahora los científicos ya se preparan para la próxima temporada. No creo que se produzca una crisis en el sector agrícola si se repite lo visto este año, pero tenemos que hallar una solución a este problema si queremos seguir haciendo el mismo tipo de vida. Si hay una cosa que aprendimos el año pasado, es que el tipo de vida está cambiando en multitud de aspectos. En todo el mundo encontramos innumerables ejemplos de ciudadanos y gobiernos que toman medidas para modificar sus hábitos y sus políticas. El pasado septiembre, el Vaticano hizo historia convirtiéndose en el primer estado del mundo en neutralizar sus emisiones de CO2. Una nueva empresa de ecorrestauración recuperó un antiguo bosque de 15 hectáreas situado en el centro de Hungría, contrarrestando las emisiones anuales del Vaticano, ya sean las producidas por los coches como las generadas para iluminar y calentar sus edificios.
Incluso sin bula papal, gobiernos de todo el mundo están dando pasos similares para retener dióxido de carbono, al igual que grandes empresas, famosos y políticos. No es la solución definitiva. En cierto modo, es una estrategia para hacer frente a medio plazo, pero ayuda a concienciar a la opinión pública de la gravedad de la situación. Queremos hacer constar que para compensar las emisiones originadas para la realización de nuestro informe Tierra, hemos empleado fuentes de energía renovables. En mayor escala, eso es lo que han hecho también muchas ciudades y naciones de todo el planeta. En Nueva York, los taxis amarillos serán verdes en 2012, con una flota de coches híbridos que reducirá en 200.000 toneladas al año las emisiones de CO2 a la atmósfera. El pasado septiembre, China anunció que invertirá 265.000 millones de dólares en alternativas a los combustibles fósiles, contribuyendo a aumentar su porcentaje total de uso de energías renovables, del 7,5% en 2005 al 15% en 2020. En Estados Unidos, el gobierno destinó casi 200 millones de dólares al desarrollo de un programa denominado Secuestro de Dióxido de Carbono, con el que pretende almacenar CO2 bajo las profundidades de la Tierra. Si tienen éxito, el Departamento de Energía asegura que se podrían almacenar 3 billones de toneladas de dióxido de carbono bajo la superficie de Norteamérica. El suficiente para contener las emisiones de Estados Unidos durante más de 1000 años. En el hemisferio sur, Australia eliminará progresivamente las bombillas convencionales hasta su completa desaparición en 2010, reduciendo sus emisiones en 4 millones de toneladas en 2012. Si todos los países siguieran su ejemplo, podríamos recortar decenas de millones de toneladas más. Para cuantificar el esfuerzo en materia de energías limpias, renovables y sostenibles, ELISA nos ofrece otra lista. Islandia, Noruega y Paraguay se encuentran entre los países líderes en el uso de dichas energías. Los países que hacen hincapié en esta materia mejoran sus resultados de forma ostensible. El ejemplo más claro es el de Dinamarca, porque ha invertido muchos recursos en la energía eólica. Lo mismo ocurre en el caso de Alemania. Es el país que ha instalado más placas solares del mundo. Este es un dato impresionante para un país que no destaca precisamente por su clima cálido. Todos estos discursos sobre la sostenibilidad no fueron solo cosa de burócratas. La ecología estaba en boca de todos. El pasado julio, se calcula que 8 millones de personas de los 7 continentes vieron Live Earth, el concierto para un clima en crisis, que polarizó la atención del mundo entero hacia los efectos del cambio climático. Desde los Óscars de Hollywood hasta los premios Nobel, el cambio climático fue el tema estrella. Al Gore se llevó un Óscar por el documental Una verdad incómoda. Y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático recibió el Premio Nobel de la Paz. Creo que eso demuestra un cambio de moral en la humanidad. Si reducimos las emisiones, evitaremos guerras en el futuro, y eso es mérito tanto del IPCC como de Al Gore. Una vez analizadas las numerosas contribuciones, tanto positivas como negativas, realizadas el año pasado que afectaron al medio ambiente, ha llegado el momento de otorgar nuestro propio premio, el Premio de Informe Tierra. Si nos centramos en las muchas materias tratadas a lo largo de este documental, emisiones de gases de efecto invernadero, sobreexplotación pesquera, deforestación y protección de ecosistemas, el índice de salud ambiental revela que Irán, Cuba y Turquía se encuentran entre los peores del mundo, con Omán en último lugar. Por arriba, Panamá, Kenia e Islandia son los países más ecológicos, con Namibia ocupando el primer puesto. Sin embargo, que algunos países pierdan posiciones en alguna de estas categorías resulta intrascendente. Todos los científicos coinciden en señalar que estas listas no son definitivas. Nos hallamos ante un reto de proporciones colosales. A corto plazo, la situación parece desalentadora, pero no es una causa perdida. Un pequeño cambio de políticas puede producir enormes dividendos. Con conocimientos tecnológicos, apoyo financiero y dedicación, incluso los países que más agreden el medio ambiente pueden transformar el mundo. Si no hubiese esperanza, podríamos decir, bueno, esto es el final.
Pero este planeta todavía no está en tan malas condiciones para pensar que no podemos superar esta crisis. Yo estoy convencido de que podemos. Los próximos años determinarán, más que lo que suceda en los próximos 1000, el futuro de los océanos, el futuro de los ecosistemas terrestres y, sin duda, el futuro de la humanidad. Y para asegurarnos que vamos en la dirección correcta, seguiremos tomando el pulso a nuestro planeta.